todos encontraron libro de San Juan capítulo 13, desde el versículo 1 voy a leer. Todos encontraron, voy a leer, hermanos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Luego pasamos, pasando poco más abajo, desde el versículo 21 voy a continuar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más y pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los y pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, hasta el versículo 30. Nosotros hasta el versículo 30 hemos leído. Y dentro de nuestra iglesia, o después de recibir la salvación, y aunque ya vienen a la iglesia, pero entre nosotros también mucho tenemos miramientos. ¿Usted sabe miramiento? Mirando, luego si le gusta, está bien, pero si no le gusta, cuando mirando dentro de la iglesia entre los hermanos, o sea, hay cuando mirando y hay crítica, ¿no? ¿Por qué así es? ¿Por qué así es? Porque eso no solamente en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿No? Sí, también igual afuera, en toda parte, eso podemos ver. Entonces nosotros tenemos también IMEI, conferencia de IMEI, educación para IMEI, ¿cierto? Usted también han escuchado, ¿no? Diferentes conferencistas llegaron a Bolivia, ha dado esta conferencia, sí, educación de la mentalidad, nosotros eso hablamos. Entonces, educación de la mentalidad, ¿qué hay? Y hay algunos corazón frágil y algunos corazón y fuerte. Entonces, comparando, algunos tienen corazón fuerte, que es como ladrillo, ¿no? Comparando el ladrillo. Pero algunos tienen un corazón muy frágil, como gelatina. ¿Qué es gelatina? Cuando se cae, cuando algo choque, deshace. Pero antes de suceder, gelatina se ve bonito, parece sólido. Pero cuando alguien suncha y se cae, rápido deshace gelatina. Pero ladrillo es duro, ¿verdad? ¿No? Duros, difícil romper. Igual algunos hermanos también, aún viene a la iglesia, tiene un corazón muy frágil como gelatina.
Por eso entre hermanos cuando discute, pelea, cuando ve algunas situaciones, como gelatina, deshace. O antes de suceder está muy feliz, contento. Pero cuando ya discutiendo o peleando o alguna situación llega en su vida, ya no sabe cómo va a solucionar. Luego, llegando triste, luego, esa gelatina, ¿cómo hace? Y deshace rápido. Entonces, aunque no somos gelatina, pero alguno tiene ese corazón, gelatina, ¿no? Entonces, esta persona, mientras teniendo ese corazón, su vida, en nuestra vida, como cualquier situación le llega, rápido deshace. Inseguro esa vida, cualquier momento ya puede deshacer. Pero algunos hermanos tienen un corazón fuerte como ladrillos. Entonces cualquier situación le llega, ese ladrillo, difícil romper. Igual ese corazón ya fuerte. Entonces, quién va a tener ese corazón frágil como gelatina? Luego, ¿quién va a tener ese corazón fuerte? ¿Sí? ¿Han escuchado conferencia, educación de la mentalidad? ¿Quién va a tener ese corazón frágil? Usted también desea tener ese corazón. Imagínese con ese corazón frágil como gelatina viviendo cualquier momento, ¿verdad? ¿No? Deshace y fracasa y sufre. Entonces, pero ¿quién va a tener ese corazón frágil? ¿Sabe esto? Examen. ¿Escucharon bien? Conferencia, la educación para la mentalidad de educación de la mentalidad. ¿Quién tiene ese corazón frágil? ¿O olvidaron? ¿Quién va a tener ese corazón frágil? ¿Usted quiere tener ese corazón frágil? Por eso debe saber entender. Sin entender, ¿cómo va a aprender? Entonces, ¿quién va a tener ese corazón frágil? También, ¿quién puede tener ese corazón fuerte? Usted entre dos corazones, ¿qué corazón quiere tener? Ya corazón, yo frágil quiero tener. Levante la mano. Nadie. ¿Sí? Yo quiero tener corazón fuerte. Aunque no pase nada en mi vida. Puedo superar. Si usted también desea, ¿no? Eso. Sí, está bien. Por eso debe escuchar conferencia de educación de la mentalidad. Según la conferencia de la mentalidad, ¿quién puede tener ese corazón fuerte? No escucharon, parece. Usted hace examen, punto cero sale, punto cero, reprobado. ¿Y quién puede tener ese corazón fuerte escuchando la conferencia de la educación de la mentalidad? ¿Sí? Cuando pelean en la iglesia o entre hermanos, luego también ve, mirando a ese hermano, tiene defectos o miramiento, ¿no? Entre hermanos en la iglesia mirando. Entonces, cuando sucede estas cosas, encuentra esta situación, ¿quién puede tener corazón fuerte? Algunos, cuando pelea, discute en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Pues solo habla mi razones, mi razón. Luego, cada uno ya habla, yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, ¿va a solucionar? No va a solucionar. No va a solucionar. Finalmente así pelea, discute, luego se queda en el corazón. ¿Cómo se queda? Muy malo esta persona. Luego cierra. Ay, sí, no voy a hablar más esta persona. No voy a hablar, tampoco voy a acercarse de esta persona. Luego así se cierra. Luego cuando otro domingo viene a la iglesia, algún evento viene a la iglesia, algún eventos, cuando encuentra, no voy a hablar. Ese hermano malo. Esta persona egoísta. Ese hermano, así es.
Luego, según ese corazón se cierra, no quiere hablar, no quiere acercarse, tampoco. Entonces, cada vez viene a la iglesia, ese dos hermanos, ¿qué vida lleva? Ante pastor, sí, pastor, sí, así habla. Luego, escuchando la palabra, amén, aleluya. Y habla. Luego, cuando ve ese hermano, malo. No quiero hablar. ¿Por qué yo hablo? Él es defectuoso, el malo. Luego, ahí esa vida lleva en la iglesia. Este hermanos tiene un corazón frágil, frágil, dice frágil. ¿Ya puede entender, hermanos? Ese hermano tiene corazón frágil. Entonces, en su vida, cualquier situación viene como gelatina. ¿Sí? Va a fracasar, va a deshacer, porque su vida es muy inseguro. Pero ya quien puede tener corazón ya fuerte, ¿sí? Esta persona aún pelearon, discutieron, ¿verdad? ¿No? Pero ese hermano yo pienso que malo, pero así yo no quiero vivir. Ya, ¿qué dice? Así no quiero vivir. Así viviendo yo sufro. Luego, ¿qué hace? Sí, por la fe, ¿verdad? ¿No? Sí, hermano, quiero hablar. ¿Qué quiere hablar? Tú eres malo. Aunque soy malo, quiero hablar. Y se acerca. Luego, ¿qué hace? Anteriormente peleamos, discutimos. Yo pensaba, ¿sí? Usted no me gusta. Por eso me habla, no me respeta. Sí. Entonces mi corazón, ¿verdad? También no me gusta. Pero usted, hermano de la iglesia, viene. Cada domingo, cada evento, reuniones, encontramos. No quiero vivir así. Conversamos. Porque no me gusta. Porque no quiere a mí. Ya hablando, ¿cierto? Porque tu carácter es muy feo, no respecta a mí. ¿Sí? Sí puede hablar otra manera. Sí, yo sí cambiaría mi corazón. Entonces yo cambiando, tú también vas a cambiar actitud hacia mí. Sí, cambiaré. Luego de esa manera hablar, hablando. Entonces ellos cuando escuchando, ambos aceptan cambiando, va a mejorar. Entonces, cuando viene a la iglesia con otro corazón, puede estar hablando y conversando. Pero la mayoría tiene un corazón frágil, ¿verdad? ¿No? Esa parte puede entender, hermanos. Corazón frágil, ¿qué quiere decir? Cuando sucede contienda en la iglesia o algunos hermanos, cuando miró a su defecto, muy malo, ¿por qué así hace? Pero la mayoría, en ese caso, ¿qué hace? Se cierra, ¿sí? Luego no quiere hablar, tampoco quiere acercarse. Solamente ahí en el corazón guarda, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? Usted también pasa, no pasa así. Así pasa a usted, gelatina. Que en cualquier momento deshace su vida. ¿Sí? Hasta ahora estoy feliz, contento. Pero un rato, cuando ya llega una situación, ya se quiebra todo. Todo se quiebra. Llora y triste, queja, rabia. ¿Por qué estoy viviendo así? Corazón muy frágil, dice. Pero escuchando esa conferencia, para tener un corazón fuerte, todo puede tener, dice, corazón fuerte. Aprender. Pastor nos dijo en la reunión de los ministros, pastor nos exhorta que nosotros malos, ladrones, en la iglesia roba ofrenda, nosotros usamos mal dinero, los ministros, ¿qué hacen mal? Pero en la reunión de ministros, pastor exhorta muy fuerte. ¿Qué parte exhorta? Nuestro corazón. Porque muy orgullosos. Todos los ministros, único problema, dijo pastor. ¿Qué problema es? Porque predica la palabra, evangelio, lee la Biblia, ora. Único problema los ministros, ¿qué es?
Enaltecido, dice, enaltecido, enaltecido. Altos sus corazones. Por eso no quiere aprender, dice, no quiere aprender. Altos, menosprecia a otros, ¿sí? Por eso no es necesario acercarse, no es necesario preguntar tampoco. Ministros, altos, enaltecidos. Único problema, enaltecido, que no quiere aprender. Por eso Dios no trabaja. ¿Qué le parece? ¿Cierto? Oh, cierto. Los ministros no quieren aprender por el corazón. Esa parte exhorta muy fuerte. Aprender. En la iglesia, poco humillando nuestro corazón, muchas cosas podemos aprender, como estas cosas. En la iglesia sucede divisiones, lucha, ¿sí? Luego, ¿qué hace? Pelea, discusiones. Luego también, cuando ve algún defectos hermanos o hermanos andan mal, cuando ve estas cosas, ¿qué hace? ¿Qué hace? Según la palabra de Dios, ¿qué hace? Por el corazón de Dios, hablando como un corazón fuerte, acercándose, hermano, hablamos. No me gusta eso. En la iglesia, ¿por qué andando de esa manera? Dios no va a ayudar, no va a trabajar. Luego usted menor edad, pero ¿por qué otro hermano mayor edad no respecta, hablando o malcriado? Dios tampoco le gusta. Cambio, hermano. Luego ya, uno a uno hablando, ese hermano va a ver, ¿sí? Cómo Dios va a ayudar. Cuando pelearon, pero ya no quiere hablar, ¿sí? Otra vez se encontró. No voy a hablar. Alguien dice, no voy a hablar. Tampoco voy a acercarme a ese hermano. Cuando encontró, ¿qué hace? Buenos días. Buenos días. ¿Está bien? Sí, está bien. Luego ahí vive en la iglesia y juntos. ¿Y por qué así vive en la iglesia? Luego cuando escucha la palabra, amén, aleluya, Dios está conmigo. Mentiroso eso. ¿Cómo Dios va a estar con esta persona? La Biblia leyendo, no está Dios. La Biblia dice hipócrita. Hipocresía dice la Biblia. Los fariseos. ¿Qué quiere decir hipocresías? Afuera, adentro, diferente, otras cosas. Eso es hipocresía. Jamás va a estar Dios en esta persona. Si está mal, estoy mal, hermano, hablamos, conversamos, podemos mejorar. Entre matrimonio también igual. Esposo, no me gusta, usted me menosprecia. ¿Qué menosprecié? Usted anteriormente así habló, pero no hace caso. Entre los ministros, nosotros hicimos cerca del lago Titicaca, reunión de ministros. Entonces, aunque somos ministros, pero también tenemos problemas, situación entre matrimonios. Entonces, mi esposa compartió educación para matrimonios. Entonces, entre matrimonio preguntamos. ¿Y cuándo se siente mal? ¿Cuándo se siente mal? Entonces, cuando recibe menosprecio, se siente mal, dice. Cuando ambos respeta, escucha bien, entonces estará bien, felizmente va a vivir. Pero cuando se siente mal entre matrimonio, ¿cuándo? Según reunión de ministros expresaron, ¿cuándo se siente mal? ¿Por qué? Me siento menosprecio. Entonces mi marido me menosprecia, dice. Entonces, ministro, miramos ese ministro. No, yo nunca menosprecié, pastor, así ya, en la reunión de ministros. Yo amo a mi esposa, dijo. Yo amo, yo ayudo. Luego miramos misionera, esposa. No, ¿cuándo usted me ama? Así dice. ¿Cuándo usted me ayuda? Me miramos. Muy malo, ¿cierto? Sí.
No, pastor, yo ayudo, mi corazón es muy amplio, ayudo a mi esposa, amo a mi esposa. Ya dos, el marido y esposa tienen mismo corazón, es que diferente, ¿verdad? ¿No? Por eso ya sufre. Entonces preguntamos a la pastora, ¿y por qué usted, sí, tiene ese corazón hacia sus esposos? Porque mi esposo me menosprecia, dice, menosprecia. Si otra cosa nomás hablando, ¿sí? Sanua capítulo 3 hemos leído, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿sí? Por eso nomás hablando, ya entramos, ¿no? Sanua capítulo 13. Porque mi esposo me menosprecia. Entonces mirando a su esposo, yo no menosprecio, yo amo, dice. ¿Cuál es la verdad, hermanos? ¿Cuál es verdad? ¿Qué le parece? Luego la pastora explicó, ay, mi esposa, yo hablé, cuando llueve, mi casa oh, gotea del techo. Entonces, cuando llueve goteando techo, se preocupa, ¿no? Sí, por eso hablo. Mi amor, puede arreglar el techo porque goteando, ¿cómo va a dormir? Sí, mi amor, arreglaré. Luego, después de escuchar, olvidó. Arregla, no arregla. Arregla, no arregla. No arregla. Entonces, esposa otra vez, porque cuando llueve va a gotear, se preocupa. Por eso, mi amor, por favor, antes de llover, ¿puede arreglar? Sí, mi amor. Así. Responde bien, ¿cierto? Pero arregla, no arregla. No arregló y olvidó, estaba ocupado, dice. Entonces, esa reunión de ministros habló. ¿Hace cuánto tiempo eso habló? Un año atrás, dice, un año atrás. Ya arregló ahora. Sigue goteando, dice, sigue goteando. Entonces, escuchando ese matrimonio, ¿qué situación tiene? ¿Puede saber, no puede saber? Puede saber, ¿no? ¿Por qué la esposa, sí, se siente mal? Y hablando, esposo, no escucha. Por eso menosprecio, se siente mal. Entonces, ¿qué hace? En esa reunión y hablamos. Entonces, eso hace tiempo atrás, eso sucedió. Pero hasta ahora, ¿solucionó o no solucionó? No solucionó. Sigue teniendo ese corazón. Entonces, nosotros ahí en la reunión de los ministros practicamos. ¿Qué practicamos? La esposa quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar? Sí, Señor, eso quiere escuchar. Si las esposas desean escuchar, los maridos, eso ya hablaron. Porque no podía expresar tanto tiempo. Luego los maridos expresando, las esposas escuchando y respondiendo. Dentro de la iglesia también, hermanos, ¿quién puede tener corazón fuerte? ¿Quién? No escapar. ¿Quién puede tener corazón fuerte? No escapar, no retroceder, no evadir. Cuando ustedes escapan, ¿sí?, de cualquier situación, va a tener corazón frágil, más frágil. Luego, como gelatina, solo una situación, solo un momento, deshace toda esa vida. ¿Ya puede entender, hermanos? Ya ustedes desean tener el corazón fuerte, ¿verdad? Todo así respondieron. Desde ahora no escapar. Aún algún hermano que chocaron, discutieron, no le gusta. Cuando ve, ya, si quiere tener el corazón fuerte, ¿qué debe hacer? Ay, hermano, ven, sentámonos y hablamos. ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gusta? Así es.
luego hablar, ¿verdad? ¿No? Sí o sí ya hablar, conversar. Si quiere tener corazón frágil, ya cerrando corazón, ¿qué hace? Evade, escapar, retroceder. Dentro de la iglesia también ve a algunos hermanos defectos, algunos hermanos ve algunas situaciones. Hermano, eso no es de Dios. Yo quería criticar, murmurar, pero mejor yo quiero hablar el corazón de Dios, ¿cierto? No le gusta a Dios. En su vida Dios no va a trabajar. Cambie, hermano. Luego ya hablar. Pero algunos cuando mira defectos, miramiento, luego después, malos. ¿Por qué así vive? Así es. Esta persona se evade, escapa. Por eso su corazón, ¿cómo va a ser? Gelatina. Ya, repite, ya. ¿Qué corazón va a tener? Si a usted corazón gelatina tiene o ladrillo tiene. O ladrillo tiene. Muy bueno, dice ahora. ¿Sí? Cuando ve hermanos, ¿verdad? ¿No? Hermano, yo no veo en la iglesia. Está lejos de Dios. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué situación tiene? Mi situación es, así mi deuda es, así es. Por eso tiene que acercarse de Dios. Tiene más situaciones. Dios no ayuda, ¿cómo va a solucionar? Más se acerca, hermano. Amén. Amén, sí, hermano, gracias. ¿Sí? Nadie me compartió así. Solamente desde lejos miraba a ese hermano, ¿por qué así? Ese hermano, ¿por qué así? Gracias, hermano. Luego Dios va a bendecir. Amén. Ya luego, ya capítulo 13 entramos. ¿Sí? Capítulo 13, nosotros hemos leído. Aquí leyendo capítulo 13. Ya, versículo 1. Versículo 1, Jesús habla a los discípulos, a nosotros, hermanos. Versículo 1 es la voz de Jesús, la palabra de Jesús. Ya voy a leer. Ya antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya eso es de palabra. ¿De quién palabra, hermanos? De Jesús, Jesús. Una vez pastor te explicó sobre una hermana. Antes de recibir la salvación, esa hermana es empresaria, trabajando un diseño como vestimentas. Entonces, tiene una sensibilidad más adelantado que otros. Ganaba muy bien, dice. No podía dormir porque ganaba muy bien, ganó mucho dinero. Entonces, edificando su edificio, sus empresas, sí, funcionaba muy bien, sí, esas hermanas. También no es mayor edad, menor edad, muy joven, ganaba mucho dinero. Entonces no faltaba nada, sí, económicamente, ganando muy bien. Pero conocía una persona brujería, bruja dice, ¿no? Brujería. Aquí también, ¿no? En Bolivia hay. En caso de Corea, para hacer brujería, entonces tiene que aceptar espíritu inmundo. Porque brujería que hace, milagros hace, ¿verdad? ¿No? También ayuda a prosperidad. Aquí en Bolivia también ayuda prosperidad. Por eso muchos visitan. ¿Usted también visita? En Corea así. Entonces necesita recibir una fuerza afuera. Pero también sabemos, recibiendo ese espíritu inmundo, su vida va a sufrir, miserable, porque es un demonio. Entonces, sabiendo esto, no quiere también la gente. Pero en la vida sucede, ¿qué sucede? Le duele cuerpos. Entonces, por mucho dolor de la enfermedad del cuerpo, espíritu inmundo, acéptame. ¿Qué dice? Acéptame. Acepta, va a sanar, va a vivir
tranquilamente. Entonces no podía aguantar, la gente acepta. Cuando acepta, ya no puede vivir su vida. ¿Quién ya maneja? Ese espíritu inmundos. Pues en Corea también nosotros hemos visto algunos brujos, brujería, ¿no? Brujos, tiene espada, hacia encima de espada grande, camina, sin zapato. Aquí también hace en Bolivia. Creo que poco diferente, diferente tipo de brujería, ¿no? En Corea, espada, encima de espada, camina, luego baila. Pero cuando ve bajando, su pierna no pasa nada. Luego, como carbón, aquí enciende fuegos. Luego igual, aquí camina sin calzado. Luego también y hace profecía, ¿no? Más adelante ustedes, así va a suceder eso. Pero sus vidas, en esa manera ganando dinero, pero sus vidas no es feliz. Entonces, esa hermana también ganaba mucho dinero, pero conocía una persona y brujerías. Un día consultando, dijo, señora, ¿sí? Ahora está viviendo con tu marido, ahora divorcia, separa. Cuando viviendo junto, tú vas a perder. Tu negocio, tu trabajo no va a funcionar bien. Entonces, al escuchar, esa hermana no quería fracasar. Aunque no es real, ¿verdad? No eso, pero confiando en esa brujería, separaron, dividieron ese matrimonio. Entre dos matrimonios había una hija. Una vez también visitando esa brujería hablaba, señora, ¿tú quieres prosperar tu empresario? Su hija problema, dice. Su hija envía a otra ciudad. Entonces, esa hermana escuchando, como dice que estando juntos, tu empresa va a fracasar. También en tu vida, la vida de tu hija va a suceder malas cosas. Escuchando cómo puede vivir tranquilamente. Elia, hermana, envió a su hija a otra ciudad. Luego, como esa hermana ganaba bien, trabajaba mucho trabajo, por eso sola no podía. Por eso su familia llamó, su madre llamó, su hermano llamó. Justo su hermano estaba trabajando en otra empresa, estaba trabajando bien. Pero como esa hermana, su trabajo, su negocio estaba funcionando muy bien, llamó que ayude. Pero ahí también otra vez visitando esa brujería que dice, problema es tu madre, tus hermanos. Junto trabajando, si va a fracasar tu negocio, dice. Entonces, escuchando, ¿usted puede trabajar junto? Difícil, ¿verdad? ¿No? Esa hermana y habló, madre, hermano, sí, no podemos trabajar juntos. Sálganse de mi empresa y votó. Entonces, y su madre, su hermano, ¿sí? Tanto tiempo apoyando a su hija, a su hermana. Luego ahora ya dice que ya votando, sálganse de mi empresa. No le gustaron. Hermana, está votando a mí, yo estaba trabajando bien, pero tú me pidió que ayude. Por eso dejando mi trabajo yo vine, pero ahora dice que ya salga. ¿Qué está hablando? Discutieron. Pero no importa, sálganse, sal de mi empresa, ¿sí? Si no voy a explicar bien, pero sal. Así mi empresa va a funcionar. Finalmente, todos salieron. Su madre, también sus hermanos. Su esposo separado. Su hija, ¿dónde está? De otra ciudad. Se quedó solas. Luego su empresa, poco a poco, sí, poco a poco quebrándose. Estaba difícil. Entonces mirando, si su esposo separado, su hija está otra ciudad, su madre y su hermano enemigo ahora. Sí, convirtieron enemigos. No quieren ver ya ahora que pelearon por esa situación. Quedándose sola,
Luego, mirando la situación de su empresa, más difícil. Aunque tiene mucho dinero, pero una noche se quedó y solas. Luego no podía dormir. Pero de repente una voz, ¿sí? Escuchaba, sí, llamando su nombre, fulana. Sí, tú estás muy difícil. Sí, verdad, estoy muy difícil ahora. Sí, yo te ayudaré. Sí, ¿cómo va a ayudar? Yo te ayudaré para que tenga paz. Entonces, ¿cómo? Acercarse de la ventana. Su casa es un edificio alto, acercándose de la ventana. Luego abre la ventana, luego después, ¿qué dice? Tira de ahí, dice. Tirando ahí va a terminar todos. Va a terminar todo, va a estar tranquilo, así dice. Ya tirando de edificio alto, va a terminar todo. Entonces una voz, por eso esa hermana, y se acercó de la ventana. Luego al ver, quería tirarse, ¿verdad? No escuchando esta voz. Si antes de tirarse, de repente recordó una semana atrás, su amiga muy cercana y murió igual, se suicidó. Recordó eso. Porque mi amiga estaba bien, feliz, todo bien, pero de repente se suicidó y murió, no podía entender. Cuando mirando esa ventana, recordó, a mi amiga también tal vez así se suicidó, así se murió, recordó. Entonces tal vez yo también, ahí tenía miedo o no podía tirarse. Ahí luego llamó, ¿sí? Tarrón llamó a esa hermana. Sí, hermana, sí, ¿cómo está? Estoy muy difícil mi corazón, justo. ¿Quién llamó? Y una hermana de la iglesia llamó, conocida. Está muy difícil. Entonces, puede encontrar nuestro pastor, así ya habló. Puede visitar a la iglesia, puede hablar con ese pastor. Pastor, sí, siervo de Dios. Tiene palabra de Dios. Usted escuchando del siervo de Dios puede solucionar. Puede encontrar, así llamando, aceptó. Luego encontró con pastor, Ospague encontró. Usted también creo que escucharon ese testimonio, ¿no? Esa hermana. Ahí conversando y recibió la salvación. Ahora dentro de la iglesia, viviendo otras vidas. Esta mañana, porque eso compartimos, aquí San Juan capítulo 13, versículo 1, nosotros hemos leído, ¿cierto? Ya vamos a ver aquí. Aquí Jesucristo habló primero. ¿Qué dijo? Sí, ya está llegado mi hora. ¿Qué quiere decir? Jesús va a morir, dice, va a morir. Antes de morir, está hablando a sus discípulos, a sus personas. Y por eso versículo 1, otra vez, voy a leer. Ya antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Entonces explica, ¿sí? Pronto voy a morir en la cruz. Entonces, aquí, ¿por qué yo voy a pasar en la cruz? Luego voy a regresar. ¿Dónde está mi Padre? A Dios. Dios amó a ustedes, a todas las personas. Por eso, enviando Jesús mi persona, luego, en vez de nosotros deberíamos morir por nuestros pecados. Entonces, ustedes no pueden solucionar ese pecado. Por eso Dios amó a ustedes. Luego Dios envió. ¿Quién envió? Su Hijo Jesucristo envió. Enviando en Jesucristo, todos cargando nuestros pecados. Luego, y matar en la cruz. Crucificando en la cruz. Por eso cuando ve ustedes, Jesucristo murió en la cruz, ahí nuestros todos pecados ya perdonó, y ya limpió y ya pagó. Jesús esto está explicando. Aquí ya vamos a ver, ¿no? Ya para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en él
mundo, los amó hasta el fin. Explica cómo Dios amó a ustedes, cómo ustedes cometieron pecados. Ustedes deberían morir, pero en vez de ustedes, mi persona muriendo en la cruz, ahí va a perdonar todos los pecados. Así Dios amó. ¿A quién amó? ¿A quién amó? A nosotros, a ustedes. Pues Isaías, podemos ver Isaías capítulo 53. Ustedes tienen el libro de Isaías. Sanua capítulo 13 marcando bien. Isaías capítulo 53. Desde el versículo 4 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Isaías capítulo 53 desde el versículo 4. De ese capítulo explica, si aún todavía Jesucristo no vino al mundo, pero a través del profeta Isaías está hablando, ¿sí? Más adelante, Jesús va a venir a este mundo. Cuando viene al mundo, ¿qué debe hacer? Eso está escrito, ¿verdad? ¿No? Si antes de llegar Jesucristo. Ya desde el versículo 4, ya ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. El versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí explica, Jesucristo cuando venga a este mundo, estas cosas va a recibir. Pero todo este castigo, todo este sufrimientos, nosotros debería recibir, dice. Porque nosotros cometimos pecados. Somos, sí, malos, pecadores, cometimos. ¿Es cierto, hermanos? ¿Ustedes todos cometieron errores, pecados, hermanos? Entonces, ¿quién debería recibir ese castigo de Dios? Nosotros. ¿Se reconoce bien, hermanos? Sí, es cierto, nosotros deberíamos recibir. ¿Qué cosa debe recibir? Estas cosas hablando, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros y curados. Jesucristo todo recibió, ¿sí? Por nuestros pecados. No debería recibir Jesucristo. Luego el versículo 6, último, el versículo 6. Eso ustedes pueden leer. Versículo 6. Ya 1, 2 y 3. Ya, aquí explica dos cosas, ¿no? Nosotros, ¿sí? Nuestra vida. Luego, para nosotros es Cristo, ¿qué hizo? Nosotros, ¿qué vida llevamos? Nosotros, versículo 6, y leyendo, ya todos nosotros, ¿qué quiere decir? Ustedes esta mañana, todos los que están en ese lugar, no solamente en ese lugar, todo el mundo, ¿no? Todos nosotros, ¿qué hicimos? Descarriamos como ovejas, desviamos, ¿qué quiere decir? Según nuestro deseo, nosotros robamos, mentimos, cometimos pecados, desviamos, según nuestro, sí, vivíamos, dice, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, aún nosotros esa vida llevamos. Pero más Jehová, explica, ¿verdad? ¿No? Ya, Jehová, ¿sí? ¿Qué hizo para nosotros? Más Jehová cargó en él. Aquí él es
Jesucristo está hablando, ¿cierto? Si cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Entonces, nuestro todos pecados cargó en Jesucristo. Entonces, ustedes también cometieron errores, pecados, ¿cierto, hermanos? Por nuestros pecados, errores, nosotros deberíamos recibir este castigo de Dios. Nosotros deberíamos morir, entrar al infierno. Pero aquí leyendo esta mañana la palabra Isaías, Jesucristo cargó nuestros todos pecados en Él. Amén, hermanos. Entonces, nuestros todos pecados ya cargó. ¿En dónde cargó? En Jesús, ¿verdad? Entonces, sus pecados, ¿quién tiene ahora? ¿Quién tiene ahora? Jesucristo tiene. Usted no tiene más. Usted ya no tiene más. A usted no miente. Usted ya no miente. Usted ya no hace errores. Hasta ese pecado ya cargó. ¿En quién, hermanos? Jesucristo ya cargó. Pues Jesucristo con ese cargo de ese pecado de nosotros recibiendo, yendo a la cruz, luego en la cruz y murió. Cuando murió, ahí ya pagó, dice. Ya pagó nuestros todos pecados. Pues esa mañana usted escuchando, creyendo esta palabra, sus pecados. Jesucristo cargó todos sus pecados, ¿verdad? Ya cargó todos. Ya futuro, presente, hasta futuro también. Todos pecados ya cargó en Jesús. Luego en la cruz ya pagó, perdonó. Amén, hermanos. Sí, ya San Juan capítulo 13, eso está hablando Jesús. La palabra de Dios, la voz de Jesús, amo hasta el fin a ustedes. Por eso mi Padre me envió a este mundo. Pronto voy a morir, voy a pasar este mundo, luego iré, regresaré. ¿Dónde está mi Padre? ¿Escucharon? Los discípulos escucharon. ¿Ustedes también escucharon esta mañana eso? Escucharon. Luego, versículo 2 habla. Versículo 2 vamos a ver, ¿no? San Juan capítulo 13, versículo 2. Ya, versículo 2. Voy a leer, escucha bien, porque es muy importante. Génesis capítulo 13, versículo 1. ¿Quién habló? Jesús habló. ¿Qué dijo? Yo amo a usted. Por eso usted debería morir, pero sus pecados cargó en Jesús. Jesucristo cuando murió en la cruz ya limpió todos los pecados. Así amó hasta el fin. Ya explicó, habló. Pero ya, si terminando versículo 1, terminando la palabra de Jesús, versículo 2 empieza. Para empezar versículo 2, ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Ya, versículo 1, ¿quién habló? Luego versículo 2 empieza, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuántos segundos? Ya, recién hemos leído versículo 1, ¿no? Ya, versículo 2, ustedes pueden leer. Ya, versículo 2. Ya, ¿encontraron? O aquí adelante también. Ya, 1, 2 y 3. Ya, imagínense, recién, ¿quién habló? Versículo 1. Jesús habló. ¿Qué dijo? Yo te amo. No se preocupa. Sus pecados todo ya cargó. Por eso estoy muriendo. Pronto voy a morir. Luego voy a regresar. ¿Dónde está mi Padre? Amo. Sus pecados fue perdonados. Fue limpiados. Discípulos, cree en mí. Amo, dice, amo. Hasta el fin. Terminando de hablar es Cristo, versículo 2. ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja? ¿Cuánto tiempo se tarda? Inmediato, hermanos, inmediato. ¿Sí? Termina de hablar, versículo 2. Luego, ¿cómo empieza? Cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo traba. Versículo 2. Pero antes de trabar el diablo, Jesús habló. Los discípulos, ustedes escucharon. Versículo 1. Claramente escucharon o no escucharon. Escuchamos. Jesús nos ama. Jesús nos murió. Jesús quiere proteger a nosotros. Gracias a Dios. Gracias, Señor Cristo. Luego termina de hablar. El versículo 12 empieza. ¿Quién trabaja? Diablo. Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Judas Iscariote aceptó. ¿Qué aceptó? ¿Qué aceptó? Satanás aceptó. Ya muy raro en esta vez, esta mañana. Judas Iscariote no conoce a Cristo. Él muy malo, malcriado, cometiendo pecados. Estaba escuchando, junto estando con Cristo, escuchando la palabra de Dios. Después de escuchar la palabra de Jesús, inmediatos, diablo se acercó. Judas, luego, vende tu maestro, te gusta dinero. Vendiendo tu maestro, ganar. ¿Qué puede ganar? Dineros. Entonces Judas Iscariote, ¿le gustó o no le gustó eso? ¿Le gustó o no le gustó? Le gustó, pero tenía peso. Porque ¿cómo puedo vender mi maestro? A mí me gusta dinero, pero ¿cómo voy a vender mi maestro? Eso tenía problema en su corazón. Entonces el diablo sabía, Judas Iscariote le gusta dinero, pero no puede vender su maestro. ¿Cómo solucionó? ¿Cómo engañó el diablo? ¿Cómo engañó el diablo? ¿No han leído la Biblia? ¿Cómo engañó a Judas Iscariote? ¿Mm? ¿Tú no has visto milagro de Cristo? ¿Quién es Cristo? Hijo de Dios. Entonces, hijo de Dios no va a morir. Luego va a salir. Aún tú vende, rápido va a salir Jesús. Jesús, ¿quién es? Hijo de Dios. Ahí Judas Iscariote aceptó. ¿Qué aceptó? ¿Qué aceptó, hermanos? Leyendo. Satanás aceptó. En su corazón. Muchos piensan, ¿sí? Satanás aceptando como un malo aceptando. Puede ser, pero ese engaño, pensamiento de Satanás aceptando como lo mismo aceptar Satanás. Vamos a ver, hermano, ¿no? Ya, después, versículo 27 vamos a ver. Porque Jesús explicó a los discípulos, esta noche entre ustedes uno me va a vender, así hablo. Mírense entre ustedes esta noche o esta mañana, uno me va a vender. Entonces los discípulos escuchando, sí, no podía entender, quería saber, ¿quién va a vender a nuestro maestro? ¿Pedro tú vas a vender? ¿O Jacobo tú vas a vender? ¿O Juan tú quieres vender? Entre ellos, mira, ¿cierto, no? Porque Jesús habló, entre usted, ¿quién va a vender? No habló nombres. Pues entre los discípulos miraba, ¿a quién miraba? Creo que ese discípulo malo, ¿no? Antes tenía contra, que él va a vender. O él va a vender entre ellos. Luego preguntó, Jesús, enséñeme, ¿quién va a vender? Jesús habló, ese pan mojado, entregando a él me va a vender. Luego Jesús, ese pan mojado, mostrando, entregó. ¿A quién entregó? ¿A quién entregó? Si uno que está durmiendo, entrega. Uno que duerme, ¿no? Despiértense, hermanos, ¿sí? Satanás, sí, va a entrar, dice entrar.
Jesús ese pan mojado entregó. Judas Iscariote. Jesús sabía que Judas Iscariote aceptó. ¿A quién aceptó? Satanás aceptó. Le gustó. Judas Iscariote. Por eso versículo 27, ya voy a leer. Y después del bocado, Satanás entró en él. Judas Iscariote habla. Entró en Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más y pronto. Ya hágalo, lo que tú deseas, Satanás. ¿Satanás qué desea? Contra Dios. Quiere hacer contra Dios. Hazlo y pronto. Después de escuchar Judas Iscariote, sale. Ya versículo 30, vamos a ver, versículo 30. Ya voy a leer, hermanos, versículo 30, ¿encontraron? Ya después de entrar Satanás en el corazón de Judas Iscariote, Jesús habló, hazlo y pronto lo que tú quieres, ¿cierto? Luego versículo 30, cuando él es Judas Iscariote, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces en la noche, si Judas Iscariote, cuando Satanás entró en su corazón, ¿verdad? ¿No? Salió en la noche. Ya versículo 31 voy a leer. Ustedes pueden leer ya 31, porque leyendo ese, ¿sí? Igualito eso sucede en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Escuchando primero, ya vamos a ver, en mi vida también igualito sucede o no sucede. Ya 31, puede leer, ya aquí está adelante, ¿no? 1, 2 y 3. Después de salir, Jesucristo comparte. ¿Con quién comparte? Los que se quedaron, ¿cierto? Los que se quedaron, comparte la palabra de Dios, el corazón de Dios. Luego, sí, pronto voy a morir, luego voy a retornar. Pero ustedes no se preocupen, porque sus pecados han perdonado. Limpio, ¿verdad? ¿No? Igual misma manera, entre ustedes también, ¿qué haga? Entre ustedes también, ¿qué haga? Explica aquí el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces Cristo comparte los que se quedaron. Pero Judas Iscariote, ¿dónde está? Judas Iscariote, ¿dónde está ahora? Salió afuera, ¿cierto, no? Luego, ¿él qué hace? ¿Qué piensa? Voy a ganar plata. Me gusta dinero. Ganaré dinero. Vendiendo mi Jesús, Hijo de Dios, va a salir, no va a pasar nada. Luego ganaré plata, dinero, feliz, contento, amén, aleluya. ¿El qué piensa? Eso piensa, eso ahora, eso. Pero mientras Judas Iscariote salió afuera, Jesús está transmitiendo. Como yo amé a ustedes. Y Padre Dios, aún ustedes son malos, pecadores, son dignos de entrar al infierno ustedes. Pero mi Padre amó a ustedes. Envió mi persona, luego cargando todos pecados, como Isaías capítulo 53, hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? Sus pecados todos cargó en Jesucristo, amén, hermanos. Sus pecados usted tiene o Jesús tiene. Usted tiene o Jesús tiene. No, todavía tengo, pastor, tengo pequeño pecado, tengo todavía. Nadie sabe, yo todavía tengo pecado. Hermanos, la Biblia dice, todos pecados de nosotros ya cargó. ¿En dónde?
en Jesús. Entonces ustedes ya no tienen pecados. Alguien me pregunta, pastor, sí, entendí, Jesús mi Salvador, limpió todos mis pecados. Pero desde ahora, otra vez yo cometo pecados. Otra vez miento, otra vez hago malos. Ese pecado, ¿qué hago yo? ¿Qué debe hacer, hermano, en ese caso? Hasta ese pecado es Cristo ya cargó. Aquí Ciudad La Paz, hermano, Ciudad La Paz. Entonces, algunos jóvenes que viven en el campo, este Machaca vive. Este Machaca, ¿sabe? Ahí vive. No hay universidad, solo secundaria. Entonces, sus padres desean que estudie, ¿verdad? ¿No? Manda. ¿A dónde manda? A La Paz manda. La Paz no hay su casa. En el campo tiene su casita grande, ¿sí? 50 hectáreas grande. Pero en la ciudad no hay casa. ¿Qué debe hacer para que se quede su hijo? Buscando casas, alquilar. Mirando dueño de esa casa, parece cristianos. Muy bueno. Hijo mío, aquí está bien. Aquí te queda, luego estudia en la Universidad UMSA. Hablando dueño, también poco cobra alquiler. Buen dueño encontró. Entonces, pagando alquiler, ¿verdad? ¿No? Ahí se queda, estudia, hijo. Entonces, ese hijo, terminando un mes, tiene que pagar al dueño. Entonces, ese hijo, cada vez mirando dueño, está cerca de pagar, ¿verdad? ¿No? Entonces, hijo, tiene ese corazón de pagar pesos. Pero cuando olvidó, un mes no pagó. Entonces, dueño, ¿qué hace? Hijo, págame. No pagó anterior mes. Si no paga, tiene que salir, ¿verdad? Habla, no hablas. Hablas. Entonces su hijo, papá, olvidó pagar el mes pasado. Alquiler. Dueño, cada vez mira, encuentra a mí, me pide, págame. No puedo estudiar bien, papá, ¿qué voy a hacer? Entonces su padre rápido ya viene a La Paz. Luego encuentra al dueño, luego paga, no paga. Vendiendo oveja, vaca, todo vende en el campo. Luego consiguiendo dinero, paga, no paga. Y paga. Pero su padre, ¿cómo paga? Dueño, cada mes pagando, olvidamos nosotros, cuesta un año, ¿cuántos meses? 12 meses completo pagaré, olvidar ya un año, ¿qué le parece? Genial. Y paga. ¿Cuánto paga? ¿Cuántos tiempos? Un año completo paga. Entonces su hijo, cada vez encontrando dueños, ¿tiene peso? Ya no tiene peso, porque sabe, ¿qué sabe? Mi padre, ¿hasta cuánto tiempo pagó? Un año pagó. Entonces durante un año ese joven, tranquilo, ¿verdad? ¿No? Se siente tranquilo, paz. Isaías capítulo 53 dice, nosotros deberíamos morir por nuestros pecados, pero nuestros todos pecados cargó. ¿En quién? ¿En quién pagó? En Cristo. Cargó. Cristo murió. Eso ya pagó nuestros todos pecados. ¿Hasta cuándo pagó? Dice. ¿Hasta cuándo? ¿Un año pagó? Claro, si el padre de ese joven, un año pagó. Durante un año, ya tranquilo. ¿Verdad, no? Cuando dueño, págame, joven. Joven, ¿qué dirá? Dueño, mira, mi padre un año pagó. ¿Por qué me miente? ¿Cierto, no? Sí, ya pagó mi padre un año. Señor, ¿qué está hablando? Luego ahí puede vivir tranquilamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿hasta cuánto pagó? Dice, ¿hasta cuándo? Para siempre pagó, siempre. ¿Sí? Entonces aquí mire, hermanos. Salmo capítulo 13, versículo 1, es Cristo habló. Voy a morir pronto por ustedes, por sus pecados. No se preocupe. Luego, para siempre, todos los pecados para limpiar.
Así mi Padre Dios amó a ustedes hasta el fin, dice, el fin. Después de terminar de Cristo, ¿ya quién trabaja? Satanás trabaja, inmediatos. Luego, ¿cómo engaña a Judas Iscariote? Engañándose, luego aceptando ese pensamiento de Satanás. ¿Cuándo acepta? Satanás mismo acepta, igualitos. Por eso versículo 27, Satanás entró, dice. ¿A dónde entró? ¿A dónde? En Judas Iscariote entró. Después de entrar, ¿qué hace? Después de entrar, ¿qué hace? Judas Iscariote saliendo del grupo. Luego saliendo del grupo, ¿qué hace? Es según ese deseo, pensamiento que había puesto Satanás, guiando a Judas Iscariote. Usted tiene la Biblia, el libro San Mateo, capítulo 27. Vamos a buscar. Usted tiene San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, desde versículo 3. Aquí explica, ¿no? Judas Iscariote, después de vender su maestro, luego Satanás como guiándose, luego como engañando, luego como destruye a Judas Iscariote. Ya versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, después de vender, no deja Satanás a Judas Iscariotes. Luego, guiando su vida, primeramente lo que ha hecho después de vender su maestro, condenándose. Tú eres malo. Por tu culpa Jesucristo va a morir en la cruz. Luego condenándose, luego después 4, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocentes. Judas Iscariote, ¿qué acepta ahora? Él dice, ¿cómo testifica en la Biblia, hermanos? Diablo me engañó o yo he pecado. O aquí no habla sobre Satanás. Si Judas Iscariote, él piensa, ¿verdad? ¿No? Yo he pecado. Luego, si en su vida condenándose, luego culpándose. Luego finalmente, igual que como esa hermana, ¿cierto? Si quiere vivir tranquilamente, yo te ayudaré a acercarse de las ventanas. Tirándose de la ventana va a estar tranquilo. Hermanos, tirando de la ventana su vida estará tranquilo. Si ahí se suicida, muere su madre, su hija, su familia. Sufre. Aquí también igual. Si ese Satanás, ¿cómo destruye a Judas Iscariote? Judas Iscariote también quiere suicidarse. Porque aquí dice: yo he pecado. Judas Iscariote no sabe que Satanás me está guiando, luego está destruyendo mi vida. Él solo piensa, ¿cómo piensa? Yo he pecado, hermanos. Pero la Biblia esta mañana explica. ¿Cómo explica? Después de aceptar ese pensamiento de Satanás, deseo hablando, deseo. Luego destruye. Pero no se da cuenta Judas Iscariotes. Pero la Biblia explica, ¿quién mató a Judas Iscariote, hermanos? ¿Quién mató? Judas
perdón, y Satanás mató, ¿cierto, no? La Biblia muy claramente explica, ¿verdad, no? Se ahorcó y ahí terminó Judas Iscariote, hermanos. Esta mañana, hermanos, Dios no dio esta salvación. ¿Cómo amó? Para siempre. Escuchó claramente Judas Iscariote también. Pero cuando Satanás quiere engañar a Judas Iscariote, debería aceptar entre dos palabras. Primero, Judas Iscariote escuchó la palabra de Dios, claramente, ¿cierto, no? Escuchando la palabra de Dios, Judas, ya soy salvo, ya soy malo, mentiroso, soy pecador, soy digno de morir. Pero escuchando la palabra de Dios, Jesús salvó. Gracias. Hasta el fin, para siempre me va a amar. Gracias del Señor. Luego, siguiendo la palabra de Dios. En su vida aún viene problemas, situaciones. La palabra soluciona, consuela. Pero después de escuchar la palabra de Dios, diablo se acercó. Luego, ¿qué dice? Te gusta patineros. No quiere tener, si yo quiero. Véndelo, tu maestro. ¿Cómo voy a vender? No se preocupa. Mientras escuchando la voz de Satanás, y Judas Iscariote aceptó. Ya aquí una cosa. Un niño en su mano tiene galleta, niño. Sus hijos cuando da galleta, ¿le gusta, no le gusta? Sí. Sus puños chiquititos. Chupetín, dos grandes, entrega un mano otro. Otro mano uno. Dos manos ya tiene. ¿Verdad, no? Luego su padre quiere dar, ¿qué quiere dar? ¿Qué quiere dar? ¿Qué? Torta. Entonces el niño ve, desea, no desea. Desea. Pero dos manos, ¿qué hay? O galleta también le quiere. Pero torta, ¿qué más grande? Quiere recibir ese bebé niño, debe hacer. ¿Qué debe hacer? Agarrando puede así hacer torta. Ya no. ¿Cómo puede recibir qué torta? Y soltar. Aunque eso también le gusta, chupetín. Pero más le gusta soltar. Escuchamos la palabra de Dios. Gracias a Dios. Pero Satanás engaña, que muestra más grande, según nuestros deseos. Para aceptar de Satanás sí o sí debe hacer. ¿Qué debe hacer? Como un niño debe soltarse ese chupetín, nosotros primero debe soltarse, dejar la palabra de Dios. Dejar la palabra, pisotear la palabra. Recién ya podemos recibir, aceptar Satanás. ¿Pueden entender, hermanos, todos? Esa parte, recién Satanás entra, luego guiando destruye. Después de recibir la salvación, hermanos, agradecemos. Vinimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Ahora también está escuchando la palabra de Dios, hermanos. Después de escuchar, diablo, ¿qué hace? Inmediatos. Luego, ¿qué hace? Tú entendiste bien, tú eres espiritual. Tú hallaste la gracia en la iglesia, Dios te ama, exalta nuestro corazón. Luego hace cegar, ciegos. Inmediato se acerca, luego lo que quiere es darnos, luego soltar, menospreciando la palabra de Dios. Olvidar totalmente, dejando la palabra de Dios, aceptar. Ese es Satanás, su deseo. Pero Satanás, ¿cómo guía? Después de entrar Satanás a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿qué hizo, hermanos? Se apartó del grupo solo. Luego, ¿qué piensa? Solo eso que quiere, eso piensa. Pero mientras los discípulos siguen escuchando, con es Cristo la palabra de Dios. Igual, hermanos, cuando nosotros aceptamos ese pensamiento de Satanás, engaños, Satanás sí o sí va a sacar. ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde va a sacar?
del grupos de la iglesia primero, saca alejándose. Luego después, no hay amigos, ni Pedros, ni Juan, ¿sí? No hay a quien voy a consultar la palabra de Dios. Esa hermana ganaba mucha plata, dice. Consultando brujería habló. Tú vive con tu marido, tú vas a fracasar. Sepárate. Separó sus esposos divididos. Después, una hija tiene, si como sabía, tú vives junto con tu hija va a sufrir, algo va a suceder. Mejor envíala a otra ciudad, lejos de usted. Escuchando, y envió su hija, lejos envió otra ciudad. ¿Quiere ver, no quiere ver su hija? Quiere ver, pero ni modo, brujería dice que algo va a suceder. Su hija envió lejos. Después, tu madre, tu hermano está cerca de usted, está ayudando. Bótalo, que va a fracasar tu empresa. Pelearon, hermano, sálganse de mi casa ya, no quiero trabajar. Madre, por favor, no me pregunta, ya salte. ¿Cómo me puede hacer así? Peleaba, discutía y salieron. Finalmente se quedó, si esa hermana sola se quedó. Estaba durmiendo en la noche. Sonaba, ¿qué sonaba? Fulana, no puede dormir, ¿verdad? ¿No? Mucha preocupada. Sí, muy difícil tu corazón. Sí, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Sal tu cuarto, se acerca de la ventana. Si se tira, va a terminar todo, tranquilos. ¿Por qué brujería Satanás así dirija a esa hermana? Cuando se suicida al lado de esa hermana, su esposo estando al lado, ¿puede suicidar? ¿Quiere suicidarse? Su hija al lado está, ¿puede suicidarse? Su madre, su hermano está al lado, ¿puede? Satanás sabe eso, por eso ¿qué hace? Uno a uno aleja a todos. Se quedó sola. Tampoco puede consultar a otra persona, sola. Lo que piensa, tirándome, estará bien, estará bien. Fácilmente se tira. En nuestra vida también, igual, hermanos. Después de recibir la salvación, si algún pensamiento de Satanás engaña a nosotros, inmediato, no tarda, inmediatos. Hasta Jesucristo, Satanás, engañando, tentando, engañar a nosotros. Más fácil, ¿verdad, hermano? ¿No? Más fácil. Luego sabe usted qué quiere, qué le gusta, también todo sabe. Así engañando, usted acepta, Satanás entra, luego guiando, dice guiando. ¿En qué manera guía? Alejándose. ¿De dónde? Quita de este grupo. ¿De dónde? ¿Dónde hay palabra? ¿Dónde hay palabra? Solamente acepte ese pensamiento de Satanás. Luego fácil es destruir sus vidas, dando sus gustos, como Judas Iscariote. Esa mañana, 2 hemos leído, ¿no? Escuchamos. San Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Quién habla? ¿Quién habló? Jesús habla. Jesús sí nos ama hasta el fin. Amén, hermanos. Jesús habla. El versículo 2, ¿quién trabaja? Satanás trabaja. Ese 2. Entre 2, versículo 1, ¿verdad? ¿No? Y versículo 2. No hay mucha distancia, ¿verdad? Muy cerca, ¿verdad? ¿No? Hermano, esta mañana escuchando, yo decidiré. Solamente voy a escuchar. ¿Qué va a escuchar? La voz de Jesús. A Jesús me ama, ¿verdad? ¿No? Sabe también soy malo, cometí errores. Pero hasta ese todos pecados, Jesús limpió, perdonó. Luego Jesús me va a llevar al cielo. Jesús caminando en este mundo me va a guiar y proteger.
Amén, hermanos. Versículo 2. No acepte. En ese momento también sigue ese Satanás, está hablando a ustedes. ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Sigue está escuchando? Hermanos, entre dos versículos, ¿usted qué voz va a escuchar? Esta mañana decidimos. ¿Qué voz va a escuchar, hermanos? ¿Qué voz va a escuchar? Sí, Jesús me ama. Diablo, ¿qué está hablando? Jesús me ama. Suficiente. Claro, yo necesito plata, dinero, pero Jesús es suficiente. Él me va a dar. Satanás, fuera. Ya vete. Yo escucharé la voz del Señor Cristo. Siguiendo, Señor va y proteger y bendecir en su vida. Amén, hermanos. ¿Ya decidieron todos? ¿Qué voz va a escuchar? ¿Qué voz va a escuchar? Amén. Sí, amén. Solamente escuchamos la voz de Jesús. Orando, luego anunciamos, ¿no? Anuncios. Primeramente, oramos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos sobre dos voces. Primera voz, de Jesucristo de Dios. Jesús nos ama para siempre. Por eso nuestros todos pecados también, solo una vez perdonó, limpió para siempre. Porque el amor del Señor Cristo es siempre. Dios Padre, los discípulos así estaban escuchando atentamente. Luego terminando la palabra de Cristo, inmediatamente Satanás también comenzó a trabajar. Lamentablemente, entre los discípulos, Judas Iscariotes, menospreciando, botando la palabra de Dios. Luego le gustó ese deseo de Satanás, aceptándose. Luego Satanás entró en su vida, en su cuerpo, y dirigió, luego hizo apartarse de Cristo, de sus discípulos, compañeros. Entonces la vida de Judas Iscariote ya no más podía escuchar la palabra de Dios. No había la guía de Dios, no hay la guía de la iglesia, ni siervo de Dios. Solo él decide según sus pensamientos. Aparentemente es consiguiendo plata, dineros, pero ese plata finalmente mató a Judas Iscariotes. Dios Padre, esta mañana en nuestra vida también Satanás así quiere engañar, quiere destruir a nuestra vida. Esta mañana nosotros decidimos, Dios, solamente escucharemos la voz de Dios. Suficiente en nuestra vida Jesucristo. Él no va a dar todas las cosas. Él va a sustentar en nuestras vidas. No escucharemos en nuestros pensamientos. Esto de Satanás. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.